Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 52. Si yo tuviera que comenzar a dar a conocer y explicar lo que es el cristianismo, comenzaría por estas dos primeras parábolas de este pasaje evangélico. Incluso para quienes quieran profundizar en su vida espiritual, para mí este es el punto de partida. Me refiero a las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. ¿Por qué? Por el significado que encierran. Las dos tienen el mismo mensaje. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Esa perla valiosísima. Es Dios. Sí, hermanos. Descubrir a Dios como el tesoro, como la perla que vale más que todo, transforma la vida. Descubrir al verdadero Dios, al poderoso que obra milagros, maravillas, el que hace feliz, el que rompe las cadenas, el que cambia el luto en danza, como dice el Salmo, el que nos potencia para superar todo con su gracia, con nuevas fuerzas. Se trata del gran hallazgo de nuestra vida, el que le da el auténtico sentido a nuestra existencia. Tal como ocurrió con los que encontraron el tesoro y la perla, así ocurre cuando un alma tiene un encuentro de alto impacto con Dios. Es un golpe de conversión. Y este golpe puede ser en un instante o en un proceso tal vez más prolongado. A lo largo de mi vida sacerdotal he tenido la alegría de ver cantidad de hermanos que tuvieron esta experiencia maravillosa. Un encuentro transformante con el Dios vivo, con el Dios amor. Y a partir de ahí, todo se volvió nuevo para ellos. Les podría contar muchísimos testimonios. Les cuento solo dos casos. El primero, un hombre ateo, comunista, había sido creyente, católico, pero por algún motivo perdió su fe. Su esposa y su hija eran católicas practicantes. Él respetaba la fe de ellas, más aún las llevaba a misa, a distintos actos religiosos. En una oportunidad estaba dando yo un seminario de sanación interior. Este hombre, como siempre, amable con su esposa y con su hija, las llevó a ese encuentro. Y contrariamente a lo que hacía siempre, que se quedaba esperándolas en el auto, esa vez, sabiendo que tenía que esperar mucho tiempo, decidió ir con ellas. Por supuesto que estaba allí en el templo como un simple espectador, como para pasar el tiempo, sin nada de fe. De pronto, no sé qué dije, y este hombre recibe en ese momento un impacto fuertísimo de fe, un impacto que ilumina su mente, dándole un convencimiento absoluto de Dios. Y recibe al mismo tiempo un flechazo de amor en su corazón. Miren qué maravilla. ¿Y qué ocurrió? Vio que había un sacerdote sentado en el confesionario y sin titubear se levantó y se fue a confesar. Encontró el tesoro y de allí en más su vida pasó a ser una fiesta. El otro caso es el de un hombre muy bueno, lleno de cualidades, pero llevaba una vida cristiana a medias. Y si bien cumplía con todo, sin embargo, no tenía ningún incentivo para ser santo. Diría que estaba atrapado por la mediocridad. Y así como San Pablo recibió un golpe que lo derribó, también este buen hombre recibió un golpe. ¿Y cuál fue ese golpe?
un accidente automovilístico. Salió vivo por puro milagro, pero quedó totalmente discapacitado. Se le vino la noche encima. Sí, una prueba muy grande. Sentía que lo había perdido todo y que apenas había salvado su vida. Pero fue esta experiencia de dolor extremo la que lo llevó a un encuentro totalmente nuevo con Dios, con el Dios amor. En medio de esa densa oscuridad brilló para él la fe luminosa, la revelación del Dios vivo, enamorado. ¡Qué maravilla, hermanos! Cómo Dios puede valerse aún de lo que aparentemente es negativo, doloroso. También Él hizo el gran descubrimiento de su vida, el tesoro, la perla preciosa. Como los que encontraron el tesoro y la perla, aceptó despojarse de todo para adquirir lo que había hallado. Para él, esto significó un nuevo nacimiento para una vida feliz, para caminar en santidad. Dígame si no es asombroso todo esto. Y bueno, para otros el encuentro habrá sido quizás en un retiro o tal vez en otras circunstancias. Lo cierto es que todos necesitamos ese encuentro determinante, renovador, en el que descubramos que Dios es más importante que todo. Y por cierto que lo tenemos que pedir, ¿eh? No solamente lo tenemos que desear, lo tenemos que pedir también. Es lo que San Ignacio llamaba principio y fundamento. Y también lo que decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Entonces, tanto para entrar en serio en la vida cristiana como para sumergirse en una espiritualidad profunda que apunte directamente a la santidad, el punto de partida es este: aplicar el contenido de estas parábolas. Siguiendo con el texto, dice que los que encontraron estas maravillosas riquezas no dudaron en vender todo lo que poseían para adquirirlas. Esto significa que no basta haberlas hallado. Es preciso despojarse de todo para hacerlas propias. Despojarse de todo apego, despojarse de uno mismo y de todo lo que no sea Dios. Desde luego, seremos capaces de ese desprendimiento en la medida que valoremos lo que hemos encontrado. Claro. Pero además, como somos tan débiles, necesitamos revestirnos del poder que viene de lo alto. Para lograr esto, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo permanente, o sea, la conversión permanente. Es volver a descubrir una y otra vez a Dios como el absoluto de mi vida y volverlo a elegir sin miedo, con la alegría de haber hecho la mejor adquisición, la mejor opción. Es como ocurre con los planetas que conservan su órbita girando en torno al Sol. Dios tiene que ser el Sol divino que nos da luz, vida. Dios, mi sol, mi centro. Los santos son los que captaron perfectamente este mensaje.
lo pusieron en práctica y experimentaron la verdadera felicidad. Pero ¿cuántos hay que no se animan a esta apasionante aventura de tener a Dios como centro de sus vidas? ¿Por qué? Porque hacen un mal planteo, tienen miedo, prefieren la seguridad, entre comillas, que le dan las ataduras de la tierra. No saben lo que se pierden. Resumiendo, podríamos decir que estas dos parábolas llevan a un nuevo descubrimiento de Dios, a elegirlo por sobre todo. Y en definitiva es lo del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor nuestro Dios, danos la gracia de descubrirte y tenerte como nuestro único tesoro, como nuestra única perla que vale más que todo. Danos sed de ti para buscarte siempre. Te volvemos a elegir, renunciamos a los ídolos, queremos desprendernos de todo por ti. Madre Santísima, ayúdanos a poner en práctica esta enseñanza fundamental de tu divino Hijo. Amén. Y les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.